Fanny y hoy les voy a hablar de lo que es la termodinámica y sus leyes. Bien, sin más que decir, ¿qué es la termodinámica? Termo significa calor y dinámica se refiere al movimiento, por lo que la termodinámica estudia el movimiento de calor en un cuerpo. La termodinámica es la rama de la física que estudia los efectos de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico. Ya saben, puede ser un material, un líquido, un conjunto de cuerpos, etc. Dime, ¿tú sabes cuáles son las leyes de la termodinámica? ¿No? Te lo diré. Los principios de la termodinámica son los que regulan las transformaciones termodinámicas, su progreso, sus límites, pero ojo, que en concreto se pueden ver que son tres principios básicos, más un principio de cero, que define la temperatura y que está implícito en todos los siguientes tres principios. Bien, pues comencemos a ver cuáles son. Principio cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica afirma que cuando dos sistemas que interactúan están en equilibrio térmico, comparten algunas propiedades que pueden medirse dándoles un valor numérico preciso. En consecuencia, cuando dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio entre sí y las propiedades compartidas es la temperatura. El primer principio térmico. La primera ley de la termodinámica afirma que cuando un cuerpo se pone en contacto con otro cuerpo relativamente más frío, se produce una transformación que conduce a un estado de equilibrio, en el que la temperatura de los dos cuerpos son iguales. El primer principio es, por lo tanto, un principio de conservación de la energía. En cada máquina térmica, una cierta cantidad de energía se transforma en trabajo. No puede existir una máquina que no produzca trabajo sin consumir energía. En definitiva, el primer principio termodinámico se afirma tradicionalmente como la variación de la energía interna de un sistema termodinámico. Cerrado es igual a la diferencia entre el calor suministrado al sistema y el trabajo realizado por el sistema en el medio ambiente. Segundo principio termodinámico. Hay varias declaraciones de la segunda ley de la termodinámica, todas equivalentes, y cada una de las formulaciones enfatiza un aspecto particular. En primer lugar, afirma que es imposible realizar una máquina cíclica que tenga el único resultado de transferir calor de un cuerpo frío a un cuerpo cálido. Declaración de Clausius. Por lo tanto, la transferencia de calor siempre va del cuerpo caliente al cuerpo frío. Por otra parte, también se puede afirmar de manera equivalente que es imposible llevar a cabo una transformación cuyo resultado sea solo el de convertirte el calor tomando de una sola fuente en trabajo mecánico, ponle. Bueno, por último, es el tercer principio de la termodinámica. El tercer principio de las leyes de la termodinámica está estrechamente relacionado con este último y en algunos casos se considera como consecuencia de este último y este sentido puede afirmarse diciendo que es imposible alcanzar el cero absoluto con un número finito de transformaciones y proporciona una definición precisa de la magnitud llamada entropía,
que más adelante veremos con mi compañera. Adicionalmente, la tercera ley de la termodinámica también establece que la entropía para un sólido perfectamente cristalino a la temperatura 0 de Kelvin es igual a 0. Bien, entonces eso sería todo por mi parte en esta ocasión. En breve mis compañeros les hablarán más sobre este tema. Entonces, adelante, compañera. Gracias, compañera. Como pudimos ver, la termodinámica consiste en la transferencia de calor, la conversión de la energía y la capacidad de los sistemas para producir un trabajo. Aquí tenemos dos importantes principios de la termodinámica que podrían explicar los diferentes sucesos globales que nos rodean a día de hoy. Estos dos se llaman entalpía y entropía, y en los cuales podemos ver desde un alto orden hasta un bajo desorden. Aquí tenemos dos ejemplos importantes para explicarlo. El primero, un plato hecho añicos al caer, y el segundo, una explosión. Ambos de estos ejemplos son una manera muy clara de transformaciones irreversibles. Y bueno, nos llegamos a preguntar, ¿qué tiene que ver esto con la termodinámica? Y bueno, debemos saber que esta es su segunda ley, y nos dice que en cualquier proceso cíclico, la entropía aumentará. Relacionada a la anterior, se encuentra la entalpía, también llamada contenido calorífico del sistema. La entalpía se denota por la letra H y se define como la suma de la energía interna de un sistema, más el producto de su volumen por la presión que se ejerce sobre él desde un determinado instante. La entalpía no es una cantidad directamente cuantificable en un sistema. Y bien, teniendo estos dos conceptos ya en cuenta, podemos continuar con mi compañero. Adelante. Gracias, compañera. Bueno, mi nombre es Alan y el día de hoy hablaremos acerca de los sistemas termodinámicos. Pero para tener una mejor noción del tema, debemos de saber identificar qué es un sistema. Podemos decir que un sistema es una cantidad de materia específica o una unidad en el espacio. Por lo que, para saber identificar cada sistema, tenemos que saber delimitar cuáles son sus fronteras, las cuales pueden ser fijas, móviles o imaginarias. Por ejemplo, si tenemos una botella de plástico, podremos considerarla como un sistema, ya que es una cantidad específica de materia. Ahora definiremos su frontera por sus alrededores o límites que tenga la botella, que en este caso sería su propio plástico, por lo que sería una frontera fija, ya que esta no se mueve y contiene a toda la botella. Como siguiente ejemplo tenemos una tubería la cual tiene un tamaño y longitud específica. Eso quiere decir que puede pasar materia o flujo sobre ella, pero la cual no está sellada o cerrada. Entonces podemos decir que tenemos una frontera fija, la cual es la tubería, y una frontera imaginaria, que son sus extremos. Eso nos ayudaría a delimitar, por lo que sería una frontera imaginaria. Y por último, las fronteras movibles. El ejemplo más claro es el de un émbolo, el cual puede contener materia, pero este al igual está delimitado por una frontera fija en sus extremos y en la parte inferior, y en la parte superior estará una superficie la cual se puede mover. Esta podría considerarse como frontera fija, la cual irá cambiando dependiendo de la presión ejercida. Muy bien, ahora que ya sabemos los conceptos de las fronteras y sabemos en dónde aplicarlas, ahora vamos a hablar acerca de los sistemas termodinámicos, los cuales son tres, los cuales son abiertos, cerrados y aislados. Primero comenzaremos con el sistema abierto. El sistema abierto es aquel sistema que puede transmitir o trasladar materia de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, y es un ciclo constantemente. Como ejemplo les pongo una botella de agua. Si abrimos la botella de agua, ahora se convierte en un sistema abierto, porque ahora podemos transmitir o trasladar energía. Ya que conocemos el concepto de sistema abierto, ahora es más fácil deducir por lógica cómo sería el sistema cerrado, el cual deducimos que es un sistema que contiene energía o materia y que este lo contiene constantemente y no debe de haber ninguna fuga o rotura para que conserve el nombre de sistema, ya que, como les dije, al momento de liberarse o haber un espacio donde la materia o el flujo fluya, puede considerarse como sistema abierto. Tanto el sistema abierto como el cerrado comparten una similitud, la cual es que los dos pueden interactuar con su entorno.
Por ejemplo, si tenemos una olla de cocina que esté tapada y la ponemos en una estufa y le prendemos fuego, esta elevará su temperatura. Eso quiere decir que estará interactuando con otros factores ajenos al sistema. Como ejemplo de sistema abierto, si tenemos la misma botella de agua que esté abierta obviamente, y si le ponemos con un soplete fuego, esta empezará a derretirse, por lo cual estará interactuando con otros factores del entorno. Como se han dado cuenta, estos tipos de sistemas interactúan con su entorno, pero hay otro tipo de sistemas, el cual es el sistema aislado, que como su nombre lo dice, se aísla y no puede interactuar con su entorno. Como ejemplo más claro está el de un termo, el cual su función es mantener frío o caliente su contenido y no interactuar o dejar que otros factores cambien su volumen o densidad, o por ejemplo su temperatura. Un ejemplo de termodinámica es 100 gramos de agua a 25 grados centígrados se mezcló con 250 gramos de agua a 85 grados centígrados. ¿Cuál será la temperatura de equilibrio? Mis datos son: masa 1 es igual a 100 gramos, temperatura inicial 1 es igual a 25 grados, pero no sé cuál es mi temperatura final. Y mi masa 2 es igual a 250 gramos, temperatura inicial es igual a 85 grados centígrados, pero no sé cuál es mi temperatura final. Y mi calor específico es igual a 1 caloría. Mi solución es: calor es igual a masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial, que quedaría menos calor 1 es igual a calor 2, queda menos masa 1 menos calor específico 1 por temperatura final menos temperatura inicial es igual a masa 2 por calor específico 2 por temperatura final menos temperatura inicial. Esto queda 100 gramos por 1 caloría por temperatura final menos 25 grados centígrados es igual a 250 gramos por 1 caloría por temperatura final menos 85 grados centígrados, que queda menos 100 calorías por temperatura final menos 25 grados es igual a 250 calorías por temperatura final menos 85 grados centígrados. Esto es igual a menos 100 de temperatura final más 2500 es igual a 250 de temperatura final menos 21.250. La ecuación ordenada con términos semejantes queda menos 100 de temperatura final menos 250 de temperatura final es igual a 21.250 menos 2.500. Esto queda 350 de temperatura final es igual a menos 23.750. Mi temperatura final es igual a menos 23.750 entre 350, que da como resultado 67.85 grados centígrados.